Diputado Fabio Ketglas, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto hablar con usted. Igualmente, diputado. Bueno, usted ha estado participando del debate al respecto de la ley de humedales. El otro día leí un informe que decía que si es por la protección del medio ambiente, humedales incluidos, Argentina tiene unas 7 leyes nacionales, las cuales en líneas generales son más bien ignoradas a la hora de aplicar las mismas. ¿Esto es así? Argentina tiene, no solo en esta materia, sino en muchas, una sobreabundancia legislativa que esconde el mito del sistema institucional de pensar de que uno hace una ley y cambia la realidad. Y sí, no tengo claro que sean 7, pero hay ley de manejo del fuego, por supuesto hay ley en Argentina, hay legislación sobre el agua, hay áreas protegidas, hay parques nacionales, hay un montón de situaciones y probablemente sean 7, como efectivamente usted leyó. Y Y en realidad lo que protege los recursos es una combinación de una legislación adecuada, presupuesto adecuado, personal entrenado, consenso social, jurisdicciones claras, sistemas de control, etcétera. Entonces, como no nos queremos meter en lo que yo llamaría la cloaca, pero que la cloaca de la política, que es, usted vio que en su casa si algo anda Mm, mal, hay que meter mano, digamos, sí, ¿no? sí, claro. Meter mano, a veces hay que picar una pared para sacarle la humedad, a veces hay que meter una sopapa para destapar un caño. Las reformas que cambien, que mejoran la funcionalidad de los sistemas públicos, son rústicas, digamos, ¿no? Porque implica decir, che, ¿cuál es la policía de control? ¿Se superpone o no se superpone? ¿Es efectiva en los territorios? ¿Cuánto del presupuesto tenemos que destinar? ¿Cómo financiamos eso? ¿Le cobramos una tasa? ¿No le cobramos una tasa? A la gente que va, ¿cómo la entrenamos para que responda al mejor cuidado de los humedales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces hacemos una ley, ¿no? Hacemos una Ujú. ley, pensamos que con eso se va a cambiar las cosas cuando tenemos un Estado que en muchos aspectos funciona como un Estado fallido, ¿no? Porque es un Estado que no puede cumplir con sus Ujú, propios objetivos, etcétera. Entonces, y en la ley de humedales, quiero aclarar esto, es muy importante, que yo soy de los que creen que es necesaria una ley de humedales ujú, y que los humedales son muy importantes porque capturan 20 veces, hay algún tipo de humedales que captura 20 veces más carbono que los bosques en un mundo en cambio climático, etcétera. Pero la ley de humedales se sintetizó, y yo lo expresé en la comisión el otro día, un poco el, el resumen de lo que son las dolencias, digamos, las disfuncionalidades del sistema institucional argentino, que es el consignismo, la movilización inducida, los debates desinformados, el y bueno, entonces es un problema porque hubo un momento, digamos, el momento previo a llevar este tema al recinto, hubo una reacción muy grande que a veces exagerada y a veces también, digamos, tendenciosa, etcétera, pero una reacción muy grande de algunas provincias, algunos sectores sociales, etcétera, en decir, no, bueno, pero ¿cómo nosotros no, cómo va a haber 4 años de una moratoria en la que no vamos a poder hacer nada en los humedales? ¿Cómo se va a prohibir la incorporación de fitosanitarios, etcétera? Entonces, la verdad es que la Argentina necesita una buena ley de humedales, que los identifique, que los ponga en valor, eso significa hacer un inventario. La mayoría de los técnicos, yo no soy un técnico en la materia, quiero hablar, ujú. la mayoría de los técnicos señalan que pareciera ser que es mejor que la realización del inventario sea centralizada, hecha por alguna autoridad federal o algún organismo técnico federal, en el sentido de que hay humedales biprovinciales, etcétera, y por cuestiones de metodología técnica no sería interesante que lo haga cada provincia. Bueno, eso puede tener alguna lógica, cuál es el marco de la realización del inventario, y después delegar en las provincias pautas de ordenamiento territorial para el buen uso de los humedales, no para no usarlos, Claro. digamos, ¿no? Sino para usarlos adecuadamente, como es larga tradición en Argentina, de que, por ejemplo, hay ganadería de pastizal en zonas de islas, en la provincia de Corrientes, o en la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, etcétera, desde hace añares, con gente que sabe, gente que vive ahí, que tiene un compromiso ambiental decidido, porque si pasa algo, si se incendia, ellos viven ahí, digamos. Entonces, lo mismo con las turberas, con las salinas, bueno, etcétera, con los cursos de agua. Entonces, ahí hay una respuesta de tipo técnica, pero bueno, hacer un inventario, generar un ordenamiento territorial, asignar los recursos razonables y generar los controles razonables. Los humedales argentinos merecen eso. La ley se puso en ese típico nivel de un nivel de movilización de humedales sí, humedales ya, etcétera, etcétera.
Eso se exacerbó un poco, me parece a mí, con el tema de los incendios. Fue muy clara la participación de los diputados de las provincias litorales diciendo la ley no va a pagar los incendios, digamos, ¿no? Y aparte, esto también es interesante tenerlo claro. En los últimos 10 años, para no remontarnos mucho, hubo incendios de enorme magnitud que ocuparon la tapa de los diarios. Por ejemplo, en Australia, más de 10 millones de hectáreas. Sí. En Sudáfrica, digo, en Australia no hay kirchnerismo ni antikirchnerismo, ¿no? En Sudáfrica tampoco, en Rusia tampoco. En California, bueno, en la Argentina, en el Amazonas hace muy poco y en el Amazonas boliviano también, etcétera. Evidentemente es el resultado del cambio climático, porque no hay productores antikirchneristas prendiendo fuego en el Amazonas, en Australia, en Sudáfrica o en California. Y entonces, para darnos un debate adecuado, decir, bueno, probablemente Argentina también, como pasó en la provincia de Corrientes el año pasado y en la de Córdoba el anteaño, seamos víctimas de esta situación de cambio climático. Y ahí hay otra conversación. Si efectivamente durante 2 o 3 o 4 décadas esto va a ser así, digamos, nuestros cuerpos de bomberos de tipo voluntario son suficientes para enfrentar eso. ¿Cuál es la inversión que tenemos que hacer? Porque hasta ahora tuvimos la suerte de que no tuvimos situaciones como sí tuvo Australia, quiero decir, que el fuego rodeó pueblos. Sí. En Australia, en Australia en 2018 tuvieron que sacar gente por el océano. Sí, por supuesto. En Australia fueron más de 10 millones de hectáreas que para que la gente tome, porque a veces se dice el número, toda la Argentina productiva agraria produce 35 millones de hectáreas, o sea, se incendió 1/3 de la Argentina productiva, ¿no? Entonces fue una verdadera catástrofe ambiental, que esperemos que a nosotros no nos ocurra, digamos, una situación como la de Australia. ¿Con qué lo enfrentaríamos nosotros? O sea, alguien tiene que hacer el cálculo. ¿Cuál es la dotación de aviones hidrantes necesarios que precisa la Argentina? ¿Dónde tienen que estar locados? Bueno, no lo podemos conseguir de un año para otro por una cuestión presupuestaria, pero ¿en cuántos años lo podríamos equipar? ¿En 5 años? ¿En 8 años? Y ahí está el tema, ¿no? Entonces no es humedales sí, humedales no, porque yo soy un ferviente defensor del cuidado de nuestros recursos naturales, mediante traté de establecer un principio ahí que hablo de gestión inteligente de los recursos naturales, que no es no usarlo, ni usar el término explotación, porque no hay ningún país del mundo que renuncie a hacer uso adecuado de sus recursos naturales para apalancar el desarrollo, digamos, eso es un absurdo. Ahora, yo traté en la Cámara de poner la conversación en el lugar que entiendo yo que corresponde, que es para llegar a consensos primero hay que bajar el miedo. Sí, claro. Y el miedo, y para bajar el miedo hay que sacar este tema del consignismo y ponerlo en el lugar de la deliberación pública calificada. Sí, lo que pasa que ahí en varios de las expresiones que usted nos ha volcado, aparece un tema que es que, digamos, como el kirchnerismo está construido sobre la idea de la necesidad del enemigo, ante cada situación buscan un enemigo, o son los productores, o son los que no quieren al gobierno, digo, en vez de hablar de lo que hay que hablar, que es que desde los incendios en el sur, en el gobierno de Menem, que le terminaron costando el cargo a, como llamaba, a María Julia Alzogaray, para acá el Plan Nacional de Fuego es más título que realidad, ¿no? Y es lo que hay que concretar de una vez por todas, tener un auténtico Plan Nacional de Fuego. Bueno, la Argentina tiene una cosa que se llama el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, que fue un decreto que se hizo en el segundo gobierno de Cristina Kirchner y que el gobierno de Macri lo materializó creando una mesa con representantes de todos los ministerios, porque en la gestión de riesgos hay desde la necesidad de embarcaciones de prefectura hasta la necesidad de comunicaciones, de que no se corte el internet, pasando por necesidades sanitarias, o sea, los riesgos, y aparte enfrentamos un menú de riesgos amplísimo. Yo cuando se desató la pandemia pensé que se iba a apelar al SINAGIR, porque entendía que la pandemia era un riesgo no excluyentemente sanitario, sino de múltiple complejidad. Lamentablemente no se hizo eso, se lo tomó solo, por supuesto que había una centralidad de la agenda sanitaria, porque el COVID es un virus, eso está claro, pero cuando vos decidís confinar a altísimo porcentaje de la población, pasás a tener problemas logísticos, económicos, de sostenimiento de los servicios públicos, de abastecimiento, miles de cosas, ¿no? Claro. Entonces, el
no se hizo, probablemente era un shock muy grande para un sistema que recién nacía, digamos, pero lo que digo, ¿qué hacen los? Yo soy muy de la idea de que si esto fue resuelto en algún lugar del mundo de una manera razonable, mirar y aprender, digamos, no reservarnos la creatividad solo para las cosas no resueltas, no resolver, no la creatividad para lo que ya está resuelto, digamos, Claro. no inventemos la bicicleta. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo en general genera un entorno de gestión integral de riesgos así centralizado en los gobiernos con dependencias federales o descentralizadas. ¿Por qué? Porque una crisis, puedo poner mil casos porque me metí a estudiar con esto y es realmente apasionante. Una crisis muchas veces y ustedes lo saben mejor que nadie, se resuelve con una comunicación adecuada. Uno dice lo justo en el momento justo, etcétera, y la sociedad se alinea y la crisis que parecía irresoluble se resuelve. Claro. Voy a dar un ejemplo. Cuando fue lo de Fukushima, había que evacuar una ciudad, quiero decir, no un pueblito, una ciudad de más de 100.000 habitantes, porque había ocurrido el tsunami que afectó a la central nuclear, y el gobierno, más allá de que hay un índice de disciplina muy alto y una confianza institucional muy grande, etcétera, pero el gobierno comunicó por todas las vías, internet, WhatsApp, comunicación, medios masivos, etcétera, la forma de la evacuación, o sea que la gente tenía que salir con sus documentos, con tal que le decían con mucha presión qué tenía que llevar en su auto o en el medio que salía, agua potable en el baúl, etcétera, etcétera. Y en 6 horas se evacuaron una ciudad, se evacuó la gente sola, no entró ningún camión a levantar a la gente. Y en esa evacuación no murió nadie. En ese proceso, digamos, no hubo, no se pasaron unos por encima del otro, etcétera. O sea, una comunicación que no fue de ida y vuelta, que fue clara desde el primer momento, evidentemente, antes de sacarla al aire la deben haber pensado 50 veces, y qué consecuencia tenía cada palabra que decían, lo que fuera. Lo que quiero decir es que los riesgos no son solo los riesgos evidentes, a veces hay un proceso no evidente de que no se ve. Ahora, esto que usted dice, que en la contienda política, sistemáticamente, en el caso es señalar al otro como el enemigo, etcétera. En el caso de los humedales, hay una conciencia extendida en productores, organizaciones de productores, sistema político, técnico, cinta, etcétera, de que es como fue en su momento Bosques, de que, y yo insisto en esto, y que hay que protegerlo, pero me parece que hay que poner la discusión en el tono, no solo en el lugar adecuado y con los elementos adecuados, sino en el tono adecuado. Argentina necesita una ley de humedales que no sea una consigna. Entonces, 4 años de moratoria parecen ser muchos, bueno, habría que pensarlo, si hay que hacer una moratoria o no, porque hay gente que vive esos recursos. La discusión sobre si el inventario lo hacen las provincias o la nación, cuáles son las garantías que las provincias quieren tener si es que lo hace la nación, ¿no? Las provincias son medio renuentes que lo haga la nación, en general los técnicos dicen que es mejor que lo haga la nación, bueno, ¿cuáles son las garantías que precisan? Los procesos de ordenamiento territorial, cómo tienen que estar, en cuánto tiempo las provincias lo tienen que hacer, o sea, hay que discutir. Y yo soy de los que creen que la política tiene que tender a pacificar las sociedades. Y eso significa poder discutir con claridad, con visión, con sentido responsable, etcétera. Bien, una tarea, por cierto, compleja, difícil, pero apasionante. Gracias, Fabio, que tenga una buena jornada, muy amable. Un abrazo muy grande, igualmente. Un gusto conversar con ustedes como siempre. Bueno, igualmente. El diputado Fabio Ketglas, hablamos de esto, que parecía que venía a 8.000 por hora y nada, le han puesto un stop que me parece inteligente por todo lo que hablamos y todo lo que expresó el diputado.